Luego de un recorrido de 3134 años, desde antes de Cristo hasta el 134, devolvámonos también a pensar sobre cómo tenemos referencia de los hechos y acontecimientos sucedidos en ese lapso. Un país pequeño, rodeado por grandes potencias que de continuo los están invadiendo, los llevan a exilio a otros países, los deportan, los riegan por diferentes lugares, los aíslan para evitar las revueltas. Además, en su país instalan gentes venidas de otras partes, de otros pueblos que han sido invadidos, con lo cual todo se altera, cambio de costumbres, festejos, mitos y leyendas. Todo se cambia. Esto lo lleva a reflexionar sobre sus propios orígenes como pueblo y su cultura. Imaginen ustedes la gente que sale desplazada del Chocó y que cuando llegaran a ocupar su territorio encontraran gentes de China, esa gente que está pasando buscando llegar a Estados Unidos, se quedaran en estos territorios. Es un cambio brusco de cultura. Entre todas las naciones, ellos eran los únicos monoteístas. Su dios fue Yahvé, mientras los demás para cada actividad tenían un dios particular, del cual tenían estatuas, que aunque eran de oro, solo eran eso, estatuas. Por eso dirá en un momento el Señor, son dioses que tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, tienen boca y no hablan. Dios en realidad estuvo presente con ellos, habló por ellos, luchó por ellos. En el reinado de David fue cuando conocieron la escritura. David se preocupó por traer maestros que incluso lo llaman sabios, traídos de las grandes civilizaciones como Egipto, como Mesopotamia. Y empiezan a surgir las tradiciones que se van captando en escritos. Basan su contenido en relatos familiares que se han transmitido oralmente de generación en generación. David marca el despertar de la cultura y pronto aparecen nuevos relatos que se van volviendo el comienzo de la historia que se continúa estructurando por varios siglos, siempre al amparo de Yahvé, su Dios. Es de anotar que fuera de la Biblia, muchos libros se quedaron y siguen teniendo reconocimiento parcial. No fueron incluidos en razón a los cánones. De esto también vamos a hablar que son los cánones más adelante, por ser escritos en griego o por revelar inconsistencias, y allí figuran los llamados libros apócrifos. Los libros que se quedaron incluidos en los cánones pasaron muchas pruebas para ser reconocidos en cuanto a su inerrancia y la inspiración divina. Inerrancia quiere decir que no puede equivocarse, que es un libro libre de error, que tiene la inspiración divina por ser guiado por el Espíritu Santo y no por la simple inspiración de la persona que lo escribió. Al leer esa historia se encuentran dos facetas: la historia de un pueblo vulgar como cualquier otro, y de paso nos hace mirar nuestra propia historia cotidiana y materialista, sin Dios, y cómo a pesar de ello esa historia nos une y ese Dios continúa haciendo presencia en nuestras vidas. Unos relatos que se van transformando en libros. No todos los libros tuvieron esa presentación formal, sino que se fueron estructurando al paso de los años y aún de siglos, por cuanto sus autores fueron varios. Eso ocurrió tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. De San Juan, yo lo anotaba anteriormente, se cuenta que por varias décadas llevó bajo el brazo su mamotreto del proyecto del Evangelio, que solo vino a terminar allá en su exilio y años antes de su muerte. Incluso se dice que algunos versículos fueron terminados por sus discípulos. Otro ejemplo puede ser el caso de Isaías, el gran profeta de Israel. Su libro fácilmente advierte tres partes. La primera del capítulo 1 al 39, la segunda parte 40 al 55 y la tercera del 56 al 66. Marca tres épocas, tres situaciones del pueblo. En aquellos tiempos no existía el derecho de autor,
Más aún, algunos proverbios, salmos, oraciones, relatos e himnos fueron escuchados a campesinos desconocidos y luego adjudicados a personajes ilustres como Salomón o como David o el mismo Isaías. En el Antiguo Testamento se mencionan más de 40 autores. En el Nuevo Testamento están los 4 evangelistas y algunos de los discípulos. También es bueno notar que fuera de la Biblia se quedaron muchos libros que, teniendo reconocimiento parcial, no fueron incluidos en los cánones por haber sido escritos en griego, lo que no aceptaban ellos porque le quitaba algo del sentido propio. Al ser escritos por los griegos, los invasores, pues le restaba méritos y esto dañaba de por sí ese sentido de pureza que ellos tenían. Así que estos libros son los que llaman apócrifos. El pueblo de Canaán, como nosotros mismos, vivió momentos en los que la presencia de Dios se tornaba lejana. Por eso buscaron dioses del vecindario. Entonces Dios encuentra pastores, pescadores, viñadores y los convierte en relatores de sus propias vivencias en las que siempre Dios hace presencia. Es ahora cuando empezamos a entender que la Biblia no es un libro, es una pequeña biblioteca que recopila uno a uno esos relatos que por muchos siglos fueron eso, simples relatos que pasaban de generación en generación con el nombre de los Shemás, escucha Israel. Con esta frase empezaba el relato propiamente dicha. La historia de Israel es una historia como los demás pueblos. La Biblia nos da respuestas a nuestros interrogantes. Es la voz de Dios que nos anima siempre y nos descubre el potencial de la fe, herencia de Abraham, siguiendo las huellas que hicieron camino como andadura de Dios. Débora, en el libro de Jueces, nos brinda uno de estos ejemplos del relato, Shema. Dice: escucha Israel, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como emigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé Dios escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria y opresión, y Yahvé Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo, en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Yahvé, me has dado.